Y bueno, ¿pensaron cómo sería un mundo sin ciencia? ¿Qué les parece? Sería otro mundo, seguramente. Nosotros, no sé si seríamos los mismos, pero sería otro mundo muy distinto. Por eso preguntarse por la ciencia es algo muy humano, digamos. Ahora bien, siguiendo con el análisis de Esther Díaz, ella dice que la ciencia, como la conocemos en nuestros días, surge en el siglo XVII, pero que tiene una gestación muy larga, porque la ciencia surge de la mano del pensamiento filosófico, de la filosofía. Surge en Grecia en el siglo VI antes de Cristo, cuando se da con los griegos este desprendimiento o este alejamiento del pensamiento mítico simbólico que hasta ese momento había sido el medio y el modo de conocer el mundo. Ahora, ¿por qué surge en Grecia y por qué surge en ese momento? Lo que va de lo que dicen de todos los historiadores, es que en este momento se da un quiebre entre un quiebre de esas creencias, de esos principios, de esos fundamentos que hasta ese momento habían sido incuestionados, que eran considerados verdades absolutas. Y a partir de ese quiebre se puede producir y generar el conocimiento filosófico y el conocimiento científico. Por lo tanto, filosofía y ciencia tienen de algún modo un mismo origen. Y yo recordaba un filósofo español que se llama José Ortega y Gasset, que es muy interesante, ya murió, es de mediados o principios del siglo pasado, que sería interesante que investiguen si tienen ganas y busquen en internet. Tenía un librito, se llama Ideas y Creencias, y él ahí dice que nosotros los seres humanos tenemos distintos tipos de ideas, y algunas de esas ideas funcionan como creencias o son consideradas creencias. Las creencias son el suelo firme que nosotros pisamos, son esa base, ese fundamento que necesitamos los seres humanos para poder vivir. No podemos estar todo el día descubriendo, conociendo y formulando nuevos saberes y nuevos pensamientos. Sería imposible la vida cotidiana. Tenemos que aferrarnos a certezas. Y es aquí donde aparece lo que ustedes ya vieron de todo el conocimiento que viene derivado del sentido común, lo que algunos autores llaman el conocimiento vulgar o el saber cotidiano. Es un conocimiento que nos sirve para vivir nuestro día a día, para tener un suelo firme que pisar. Ahora, nos va a decir Ortega que nosotros, por ejemplo, las ideas podemos defenderlas, podemos sostenerlas, podemos discutirlas, podemos pelearnos con nuestros amigos por ideas, podemos salir a matar por ideas, digamos, que es una frase hecha, pero hay gente que mata por ideas. Y sin embargo, por las creencias no podemos ni defenderlas, ni salir, ni cuestionarlas. Las creencias están a la base de nuestras acciones y nuestras conductas diarias. ¿Cuándo surgen las ideas? ¿Cuándo de esas creencias básicas aparecen las ideas? Cuando ese suelo firme que nosotros pisamos empieza a temblar, se desmorona y se hace una grieta profunda. Cuando cuestionamos esas creencias, cuando esas creencias se vuelven dudosas, se vuelven confusas, cuando ya no nos dan garantía de seguridad, se va abriendo un abismo en esas creencias y caemos en ese abismo. ¿Y qué es lo único que nos saca de ese abismo? Las ideas, el conocimiento. El conocimiento entonces surge de la crisis de estos saberes, de estas creencias que eran
la base de nuestra vida y que un día pierden vigencia. Eso pasó con la modernidad, eso pasó con la ciencia. Nace en el siglo XVII con las ideas modernas, cuando ya las creencias heredadas del medioevo dejan de tener vigencia, dejan de garantizarnos seguridad, de brindarnos una base firme. El ser humano cuestiona esas creencias y cuando empieza a cuestionar esas creencias construye el conocimiento científico como nosotros lo conocemos hoy en día. Es bastante interesante porque vean que los dos grandes saberes o conjuntos de conocimiento sistemáticos que surgen en el periodo clásico, que es la filosofía y que es la ciencia, tienen la misma causa de transformación o el mismo origen en la época moderna. El hombre primitivo y el moderno actúan de forma distinta porque sus creencias son diferentes, porque las plataformas en las que se apoyan son diferentes. Entonces esto significa que ninguno es irracional, que no es que el hombre contemporáneo, el hombre moderno soluciona los problemas a través del método científico o de las teorías científicas y el hombre primitivo a través del ritual, de la hechicería, de la curandería o no es uno más valioso que otro, sino que los dos están apoyados en plataformas de creencias diferentes, por eso resuelven de modo diferente sus problemas. Y es muy interesante esto de que cuando en el marco de una creencia se abre de pronto la brecha de la duda, la crisis, el desencanto, el escepticismo sobre eso que hasta hace 2 días era seguro, aparecen las ideas, aparece el conocimiento. Y acá me detengo, hago un paréntesis en esto que nos está pasando a nosotros en estos momentos. Si yo les digo hace un mes hubiéramos tenido esta charla virtual, digamos, muchas cuestiones hubieran actuado en nosotros como creencias que eran indubitables. Y yo estoy segura que hoy ustedes se están haciendo preguntas y se están cuestionando principios que antes eran incuestionables, que antes nos daban seguridad, y también se están cuestionando el conocimiento científico, porque hasta hace un mes a nosotros la ciencia actuaba como creencia, nosotros creíamos ciegamente en la ciencia, en el alcance, en los beneficios, en las virtudes de la ciencia. Y hoy vemos que tenemos una pandemia, que hay un virus que ha viajado en los aviones, que es un virus global, que esta es la primera vez en la historia de la humanidad que podemos hablar de un virus global que llega al mismo tiempo prácticamente a todos los lugares y rincones del mundo, y que todavía no hay una vacuna para ese virus y todavía no sabemos exactamente cómo surgió o dónde se generó. Entonces es aquí donde aparece la pregunta sobre la ciencia y la pregunta filosófica sobre la ciencia. ¿Hasta qué punto la ciencia lo puede todo? Podemos decir que en la época moderna hubo un quiebre respecto a las creencias más profundas. Esto que les estoy diciendo pasó ya en la modernidad, ¿sí? Nada más que en vez de cuestionar la ciencia, se cuestionaban las creencias religiosas. Va a decir Esther Díaz que la ciencia moderna surge de la mano del capitalismo y que se retroalimentan. Si no hubiera sido por el desarrollo tecnológico de la ciencia,
el capitalismo no hubiera tenido el alcance que tiene hasta nuestros días. Y si el capitalismo no se hubiera desarrollado, quizás no hubiera demandado de la ciencia aplicaciones tecnológicas. Entonces hubo un ida y vuelta entre el desarrollo científico de la ciencia y el desarrollo del sistema productivo y del estilo de vida capitalista. Esto es bastante interesante. Si alguno tiene ganas de leer en algún momento cuestiones relacionadas con el marxismo, con la obra El Capital de Karl Marx, él lo plantea bastante bien. Va a plantear cómo el desarrollo de la economía burguesa, de la industria capitalista, va de la mano con la industrialización de las ideas y del pensamiento, de la producción de las ideas y del pensamiento científico que iba a fortalecer el propio sistema. La ciencia, por su estructura misma, puede dar explicaciones y procedimientos que contribuyeron a provocar las grandes transformaciones ocurridas hasta hoy. Es decir, la forma de conocimiento de la ciencia es eficaz para dar un tipo de respuestas con consecuencias prácticas. En este sentido, dice Esther Díaz, parece más eficaz que el mito y que la religión. Ahora, vinculación de la teoría científica con la práctica concreta y con la transformación de la naturaleza, del mundo, de los fenómenos, ha llegado hasta nuestros días y creo que ha generado lo bueno y lo malo del conocimiento científico. El conocimiento científico permite el dominio de los fenómenos. La ciencia es poder, afirmaba Bacon ya en el siglo XVI. Nuestra historia hasta hoy en día es el historia del desarrollo científico con su doble cara. Grandes logros por un lado para la humanidad y un gran deterioro del planeta y crisis alimentarias, crisis bélicas, construcción de armas químicas, de armas de guerras, de armas masivas, vacunas para curar las enfermedades, construcción de virus en laboratorios para experimentar. O sea, la ciencia tiene esta doble cara. Nosotros ahora vamos a ver, a partir de ahora, cómo los epistemólogos fueron viendo el desarrollo de la ciencia. En un primer momento vamos a encontrarnos con los positivistas, que fueron a partir de Augusto Comte quienes fueron los defensores más optimistas del conocimiento científico. Incluso Mario Bunge, que es un epistemólogo argentino que murió el mes pasado, vivió casi toda su vida en Canadá, pero era el epistemólogo vivo creo que más relevante de todo el mundo, seguía siendo positivista y él seguía considerando que el desarrollo de la ciencia no tenía implicancias morales, que no podíamos hacer una valoración axiológica, una valoración ética de las aplicaciones de las teorías científicas, porque la ciencia es moralmente neutra, que otra cosa distinta son las aplicaciones que hacen los individuos o los grupos humanos o los grupos científicos de esas teorías científicas. Pero van a haber otros autores que van a considerar que no hay ningún constructo humano, aunque sea la ciencia, que pueda considerarse moralmente neutro. Quiere decir que sus efectos sobre el individuo, el grupo, la naturaleza y el mundo no puedan ser juzgados moralmente. Bueno, los dejo con esta inquietud. La idea es que próxima actividad reflexionemos en el foro este texto
y el artículo que les di que me parecía muy interesante, que es sobre la crisis del coronavirus y la mirada que tienen los filósofos actuales que viven, que todavía hacen filosofía, muchos de ellos filosofía de la ciencia, sobre este momento tan especial y tan particular que nos toca vivir. Me gustaría que se queden con esta doble cara del conocimiento científico que plantea Esther Díaz, y en los temas que vamos a ir desarrollando ahora vamos a ir viendo las distintas miradas sobre la ciencia, el método científico, la estructura de la ciencia, cómo se construye el conocimiento científico, cómo se arman las teorías científicas, cómo se da ese contexto de descubrimiento, ese ámbito donde se descubre una cosa y se deja de lado otra que se creía segura y que ya estaba súper probada. Bueno, los dejo con estos cuestionamientos y vamos a seguir en contacto a través de estas videoclases, y cualquier duda tienen el foro. Ustedes recuerden que tienen el foro para hacer preguntas. Yo les recomiendo que cada vez que tengan una nueva pregunta, que habiliten un nuevo tema en el foro, para que no nos vayamos perdiendo en los hilos de las conversaciones. Entonces, si tienen preguntas por esta clase o relacionadas con los textos que están leyendo, el primero que pregunta habilita un tema y nosotros seguimos el hilo de la conversación. Estamos en contacto, saludos, cuídense y bueno, a quedarse en casa hasta próximo aviso.